Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros de retiro, cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de esta cobertura que está orientada a brindar un ingreso, a generar en verdad un ingreso complementario para el momento en el que te jubiles. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los principales hechos económicos de estos últimos días con la presencia del economista Daniel Marx. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Bueno, estamos aquí con la presencia de Yamila Escala y hoy nos acompaña también Cristian Buteler para repasar lo sucedido en los mercados de capitales y también con información de economía. Hoy, como están viendo, no contamos con la presencia de Santiago Chelala, que está de viaje, volverá la semana que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Bien, ¿cómo ¿vos? están? Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos mucha información para hoy. Vamos a comenzar hablando de lo sucedido en materia económica, donde preocupado por la inflación que está cerrando el año por encima de la meta del 17%, el Banco Central subió ayer la tasa de interés de referencia del 26,25 al 27,75%. Cristian, no es una sorpresa para nada esta decisión del Banco Central, que ya venía subiendo las tasas de interés de las LEBACs, ¿no? Este otro instrumento que utiliza para regular la oferta monetaria. Y de hecho, en verdad, las tasas de mercado ya venían sufriendo el impacto, ¿no?, de la política monetaria más restrictiva del Banco Central. Por ejemplo, la tasa Baldar, la tasa que pagan los plazos fijos de más de 1 millón de pesos en los bancos argentinos, la privada, había alcanzado un máximo hace algunos días del 22%, el máximo desde octubre del año pasado, ¿no? Así es. Mira, es verdad por un lado eso, pero fue claro en el mensaje del Banco Central de por qué esta suba de tasas. Claramente la inflación no está convergiendo a donde ellos apuntan. No solo eso, sino que en los últimos 2 meses la interanual no solo no bajó, sino que subió. Y en base a eso algo tenía que hacer, tiene que tomar alguna medida. Bueno, así funciona además este sistema, ¿no? El sistema de objetivos de inflación, de inflation targeting, justamente en la medida en la que no se está cumpliendo el objetivo, la herramienta es la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés que regula la cantidad de dinero que hay en el mercado, ¿no? Exactamente, entonces por eso es que terminó subiendo la tasa. Se está estimando que en los próximos meses, estos 3 meses que quedan, o sea, el mes que están corriendo, más noviembre y diciembre, le sumarán unos 4,5 o 5 puntos más a la inflación anual, con lo cual terminaremos entre un 22 y 23%. Cosa que realmente es bastante lejos de la inflación que había pautado o había puesto como meta el Banco Central. A todo esto tuvo que responder de esta manera, subiendo la tasa, y la pregunta es hasta qué punto con esta sola herramienta el Banco Central va a poder dominar a la inflación. La realidad es que es la única herramienta que suele utilizar el Banco Central y yo me pregunto, con este tipo de tasa, o mejor dicho, ¿cuál es la tasa necesaria para contrarrestar un 10% de aumento de combustibles que tuvimos el lunes, más los aumentos que se postergaron para después de las elecciones? Es que bueno, hay que distinguir, ¿no? Cuando se habla de inflación hay que distinguir, ¿no?, lo que tiene que ver con cuestiones de costos, con cuestiones inerciales, de lo que tiene que ver con un exceso de demanda en el mercado de bienes. Si el Banco Central, con la tasa de interés, regulando la oferta de dinero, puede actuar sobre la inflación que responde a ese exceso de demanda en el mercado de bienes. No puede actuar sobre cuestiones que tienen que ver con los costos, como el aumento del costo de los combustibles, que por ahí responde, la verdad que no analicé en detalle, no voy a profundizar sobre los motivos, los fundamentals del aumento del precio del combustible, pero bien podría venir por el aumento del precio del petróleo a nivel internacional en las últimas semanas. Digo, podría ser ese el motivo y sobre eso, con la tasa de interés, no puede hacer nada el Banco Central, ¿no? Sí, yo creo lo mismo. Tal vez tendríamos que buscar algunas otras alternativas para poder combatir y no que sea solamente la tasa con la única herramienta para poder bajar la inflación, porque de hecho no se están logrando los objetivos planteados. Y el año que viene es aún más exigente el objetivo, es un objetivo del 12% como techo.
de inflación. Entonces, bueno, más allá de lo que esté pasando ahora, el Banco Central necesita llegar a diciembre con una tasa realmente hacia la baja, una tasa inflacionaria hacia la baja, para que el arrastre hacia el 2018 sea el menor posible. Vamos a seguir hablando de este tema del último bloque con Daniel Marx, pero ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a hablarte de seguros de retiro, de cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de esta cobertura orientada a generar un ingreso complementario para cuando te jubiles. Un ahorro para el futuro, en dólares una posibilidad, en pesos otra, y una industria que sigue esperando novedades al respecto en materia impositiva y del aumento en lo que es la deducción en ganancias. Mientras esperamos eso, y esta semana incluso hubo señales de alguna intención en ese sentido, vamos a repasar estas tasas mínimas garantizadas de los seguros de retiro, que siguen siendo bajas, como así también las de los seguros de vida con capitalización. Y llegamos a estos números acá, atención, estamos hablando de tasas, ¿sí? 2% para SMG, Credicop 1,5%, 1% Orígenes, Binaria y HSBC comparten el 0,5%. Seguimos en retiro, Prudential y San Cristóbal en 0,5%, es CNP y la segunda también. Si vamos a seguro de vida con capitalización, tenemos sumas aseguradas entre $5.000 y $20.000, llevándose desde ya una porcioncita en lo que tiene que ver con la protección, ¿no? Lo que uno paga todos los meses para conformar ese colchoncito que espera a futuro. Seguiremos de cerca este tema a ver si finalmente hay novedades al respecto. Muy bien, una cobertura importante que tenés que tener en cuenta. Vamos a cambiar de tema, vamos a abrir el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, donde luego de una euforia inicial, ¿no? El lunes y el martes, tras la victoria electoral del gobierno, en los cuales el Merval superó, alcanzó un nuevo récord, superando por primera vez en la historia los 28.000 puntos. ¿Hubo hoy una toma de ganancias, Cristian? Sí, pero se logró recuperar después. ¿Sí? De una toma de ganancias de más de 1,5 puntos, terminamos en menos de medio punto de baja en el mercado, con lo cual nosotros... Un respiro igual, ¿no? Yo creo que sí. Tenemos que tener en cuenta que antes de las PASO el mercado había hecho una toma de ganancia interesante, las PASO le dio como un nuevo incentivo a subir, llegamos a las elecciones en un máximo y en lo que va del año lleva arriba del 40% en dólares subido la suba del Merval, entonces creo que podemos ver en estos días que viene una toma de ganancias, sería hasta sano que hagamos una toma de ganancia porque nada sube para siempre. Definitivamente. Bueno, te dejo para el viernes alguna recomendación relacionada, ¿no? Justamente con el Merval, ¿no? Si hay alguna acción que estás viendo que pueda ser atractiva, ¿no? Para colocar en los ahorros ahí, pero lo dejamos para el viernes que nos dedicamos justamente a las recomendaciones de inversión. Bueno, cerramos así el bloque, quédate con nosotros, en instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, estamos de regreso, ya está con nosotros Agustina Martínez Bassi para darnos la información de los bancos y justamente con ella vamos a responder una consulta sobre el estado de una institución financiera con información adicional como siempre. Muy bien, mientras vemos información en pantalla, te contamos que Banco Macro lanzó una nueva línea de créditos pensada puntualmente para los desarrollos inmobiliarios. Jorge Brito, el presidente de la entidad, estuvo esta semana en la provincia de Jujuy presentando esta nueva línea que será pensada para la construcción de viviendas y su posterior venta con una financiación en la construcción de hasta el 80%. Esta línea de crédito ofrece tasas fijas, tasas variables y también es un crédito que será amortizado por el sistema francés. Desde Banco Macro dan muy buenas perspectivas para el negocio inmobiliario. Muy bien, cambiamos de tema y en las últimas semanas algunos importantes bancos privados agregaron dentro de su oferta de préstamos hipotecarios UBA una alternativa a 30 años. Cada vez son más las entidades que disponen de esta opción que permite bajar aún más la cuota y hacer más accesibles estos créditos, poder acceder a un monto mayor de dinero de acuerdo al nivel de ingreso que uno tiene. Agustina conversó los otros días con el público en la calle sobre este tema.
Financiero conversó con los inquilinos para saber si vienen utilizando los préstamos hipotecarios UBA como alternativa para adquirir una vivienda y si es así, con qué dificultades se encontraron. ¿Conocen los nuevos préstamos UBA a 30 años? Sí, sabía un poco, pero no estoy tan al tanto. Sí, algo estuve escuchando. ¿Pensó en sacar uno? Sí, estoy tramitando uno. ¿Te parece una buena alternativa para obtener una vivienda propia? Sí, me parece una muy buena opción. Sí, la verdad que sí. A mí me gustaría ser propietaria, pero bueno, cuando uno es joven no tiene toda la plata para comprarlo. Yo creo que sí, depende si se ajustan a la inflación o no, pero sí. ¿No le preocupa que se ajusten a la inflación? Sí, un poco, pero bueno, hay que tener como confianza. Pasa que la inflación, ¿a quién no le tiene miedo a la inflación? Ese es el problema. Para mí es razonable. Me parece algo completamente aceptable si es que el índice está asociado con la realidad, ¿no?, social, la realidad económica que está pasando en el país. Los préstamos hipotecarios se crecieron un 78% en los últimos 12 meses y un 64% en lo que va del año, en gran parte impulsados justamente por esta alternativa UBA que, como decía antes, ¿no?, permiten aumentar el acceso a los créditos por parte de la población. Pero eso sí, hay que recordar que ajustan por inflación, eso hay que tenerlo presente. La cuota de estos créditos aumenta de acuerdo a lo que va sucediendo con los precios de la economía. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema y, como sucede en forma periódica, cada tanto nos enteramos, ¿no?, de que un gobierno, este mismo ya hace algunos meses atrás ya había esbozado el tema, vuelve a analizar, ¿no?, a poner en la mesa de análisis, de debate, el impuesto a la renta financiera, ¿no, Cristian? Así es. Al final uno no sabe si es un globo de ensayo o por qué cada tanto tenemos este tipo de información, que honestamente yo no le veo ninguna característica positiva, ni siquiera para el gobierno, porque yo creo que le puede llegar a traer más dolores de cabeza que alternativas. Hoy salió nuevamente en un diario la noticia de que puede llegar, o que se podría estar pensando en gravar tanto los plazos fijos de más de 500.000 pesos como las posiciones en LEVAC, y otra vez el mercado empieza con esta duda, que sí, que si no, y realmente te digo, es más el daño que se hace que lo que puede llegar a aportar a las arcas del Estado este tipo de impuestos. Ya hablamos en detalle de este tema con Jorge Vasconcelos semanas atrás, y justamente Jorge mencionaba, tiene más sentido poner una alícuota más elevada para el impuesto a las ganancias para aquellos que tienen los ingresos más elevados que realmente introducir un impuesto a la renta financiera. Aparte, este gobierno basa su poder, digamos, económico en la deuda que toma. Realmente, en base a eso, ir sobre la renta financiera es algo que no se entiende. Y si vamos a los resultados electorales, pregúntele a Massa cómo le fue con el tema. Como dispararse el pie, ¿no? Exactamente, como pegarse un tiro en el pie, exactamente, así es. Muy bien, bueno, vamos a cerrar este bloque ahora, como siempre, con información sobre la situación de una compañía de seguros y algún dato más para vos. Claro, te respondemos los que nos consultás a través de las redes sociales. Y además, un tip, ¿por qué? Bienvenido celular, también, ¿para qué? Para cobrarte una multa en la Ciudad de Buenos Aires. 600 agentes ya lo utilizan. Una app que acá ves, cargan los datos, te dan un flyer, un papelito, no puedes decir más, me hicieron la boleta. En 72 horas, a través de distintos canales, por ejemplo, la página web del gobierno, podés consultar de cuánto se trata y qué tenés que hacer para abonarla, simplemente. @Café Financiero, como les decía, en Twitter, en Facebook también Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así el bloque, quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso para dialogar con el economista Daniel Marx. Bueno, ya estamos acá con el economista Daniel Marx para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás vos? Bueno, muy bien, gracias por estar aquí. Por favor, un gran gusto. Bueno, y como hablábamos en el primer bloque, claramente una noticia destacada de la semana fue el aumento de la tasa de interés de referencia por parte del Banco Central. La tasa de interés pasó del 26,25% al 27,75%. Claramente, bueno,
bueno, la entidad está preocupada por los resultados que viene obteniendo en materia inflacionaria, donde claramente el año va a terminar, ¿no? con una inflación bastante superior, por lo menos por lo que uno prevé, a la meta del 17%, ¿no? establecida por la propia entidad. ¿Cuál es tu opinión sobre esta decisión? Yo creo que acá tenemos que ver varios aspectos. Uno, un tema de coordinación, digamos. Hay varios precios relativos de Argentina que estaban desacomodados y todavía no están del todo acomodados. Entonces tuvimos primero el efecto de la corrección cambiaria, después los efectos de precios regulados, que no han terminado, y algunas cuestiones particulares como combustibles y la fórmula que tienen. Entonces, eso es una explicación de la inflación. La otra explicación de la inflación es qué pasa con el resto de los precios, si uno quiere, y algún grado de contagio. Y lo tercero es a qué apunta Banco Central. Pero si había una cuestión en marcha, como todavía sigue, de algunas correcciones de precios relativos, esto tiene impacto sobre el índice general y hay que ver si esto está en línea con la tasa de emisión monetaria que uno quiere, las otras cuestiones de déficit fiscal, el mismo financiamiento, cómo lo realiza el sector público a través de traída de fondos del exterior, lo cual genera más oferta monetaria también, y si esto es consistente o no con la meta. Claro, yo justamente mencionaba, ¿no, Daniel, el tema ese, ¿no? La verdad que combatir, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, el aumento del precio de la nafta con la tasa de interés no parece lo más adecuado, ¿no? No, por eso, las correcciones de precios relativos, entre ellos de la nafta, se iban a dar, que tiene además esa fórmula, y acá la masa monetaria de pesos es relativamente menor, no se ve un mismo tipo de correlación como en otros lados entre tasa de interés y comportamiento de precios en estas circunstancias. Por eso, en síntesis, ¿no estás de acuerdo con la medida? Sí, me parece que es, bueno, como decían ustedes antes también, esto es una herramienta muy limitada en relación al objetivo que se busca y no sé si está en consistencia con los otros objetivos que pone el mismo sector público y ahí surge el tema de coordinación que decíamos antes. Claro, justamente te referís, ¿no? Bueno, obviamente al déficit fiscal, que también es un elemento importante que genera, ¿no? también presión sobre la demanda agregada, sobre los precios. Sí, y su financiamiento, porque una cosa es financiarlo localmente, entonces, bueno, también nos guste o no nos guste, pero bueno, saca demanda por un lado y pone demanda por el otro, entonces compensa. Si es financiamiento del exterior, no compensa, y esto hace aumentar esa demanda que decías. Y están además las otras cosas, que, bueno, no quiero repetir, pero es un poco las otras correcciones que ya estaban previstas que sobre la inflación llegan. Claro, teniendo en cuenta, ¿no? el escenario, teniendo en cuenta, ¿no? la marcha de la economía, ¿no te hubiera parecido más recomendable frente justamente a la realidad, ¿no? de que la tasa de inflación se está escapando de la meta, por ahí reconocer, ¿no? que tal vez la meta estaba equivocada y suavizar las metas? No, el Banco Central tiene ahí dos argumentos. Uno es los otros países que han cambiado la meta hacia arriba tuvieron mucho más problema en bajar la tasa de inflación después y han perdido credibilidad en el Banco Central. El otro argumento que usan es que si hubieran puesto una meta más alta, la inflación sería aún mayor. Yo digo, está bien, respeto esos argumentos. Mi punto es un poco otro. Veamos la consistencia general de todas las otras metas de política del sector público. Entre ellos también vemos las correcciones previstas en salarios y demás, que dónde coordina la economía esa tasa de inflación y cómo se hace. Tal cual. Y esa parece estar en discrepancia con el Banco Central. Y ahí me pregunto otra cosa, ¿corresponde solo al Banco Central, no solo luchar contra la inflación, sino también poner la meta y no tendría que ser algo más consensuado, más general? Y esa es una buena pregunta, ¿no? Definitivamente, porque además también, saliendo de una situación de un verdadero desorden macroeconómico, ¿no? Porque por ahí, la verdad que yo no conozco en detalle las experiencias en otros países con metas de inflación, pero no sé si comenzaron a aplicarse en situaciones de tanto desorden macroeconómico, ¿no? Claro, sí, yo creo que por lo menos a primera vista hay dos diferencias también. Una es las cuestiones de precios relativos que acá estaban mucho más distorsionados. Tal cual. Y lo segundo, la situación fiscal de entrada. También.
Los otros países que yo he visto en general y que han tenido éxito, la situación fiscal y particularmente la de llamada primaria, digamos, ingresos primario y gastos corrientes, estaba mucho más alineada y su financiamiento era mucho más alineado también en términos locales contra lo externo. Bueno, ahí tenés dos argumentos importantes, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es de todas formas la preocupación, ¿no?, que surge frente a la política que lleva adelante el Banco Central? Por ejemplo, mi preocupación tiene que ver con si estas altas tasas de interés no pueden contribuir a continuar agravando el atraso cambiario, que hoy, la verdad, esta semana tuvimos un dato que es espeluznante, un déficit comercial que ya supera, ¿no?, lo que va del año, los 5.000 millones de dólares. Sí, bueno, ahí el gobierno argumenta que mucho está explicado por aumento de inversión, entonces esto va a redundar en mejoras de competitividad en la economía en el mediano y largo plazo. Yo creo que ciertamente, por eso volvemos al tema de financiamiento también, la mayor parte de la oferta de divisas viene explicada por ingreso de capitales, donde el sector público es el principal actor por lejos. Y esa oferta de divisas genera que los precios locales suban más que el tipo de cambio. Es lo que algunos llaman el atraso cambiario. Por eso, decís que aún si la tasa de interés hubiera sido más baja, igual el fenómeno de atraso cambiario se hubiera producido. Bueno, no solo eso, porque una tasa de interés más alta genera más ingreso de capitales. Claro, eso es lo que yo señalo. Y esto, bueno, el Banco Central después tiene que hacer un esfuerzo para neutralizarlo. Entonces uno se pregunta... o sea que coincidís en la preocupación conmigo. Sí, digo, hay los dos elementos. Sí. Bueno, para ir completando, ¿no? Al margen de este problema, digamos, que se ha planteado en estos primeros días, tuvimos un resultado electoral importante el domingo, ¿no?, que un apoyo importante de la población al gobierno. ¿Crees que este apoyo que recibieron las autoridades va a contribuir o puede contribuir a que se avance en la corrección de los problemas que tiene la economía? Parece que sí, es decir, digamos, cuando uno vota siempre entre alternativas y vota también por alguna dirección, digamos. Acá no hubo mucho debate programático, eso es cierto, ¿no?, lamentablemente. Sí, ¿no? Pero bueno, hubo alguna insinuación de dirección. Y yo creo que el público, nosotros, nos damos cuenta que las dificultades son importantes y que se necesita como superar varias cosas de Argentina del pasado. Y bueno, y eso, en ese sentido hubo una dirección acordada, digamos. Nos queda muy poco tiempo, pero ¿cuál es para vos la prioridad para los próximos 2 años de gobierno? Bueno, yo creo que sí es como reequilibrar la economía y darle competitividad en esto de manera más sustentable. Parece que todavía Argentina está en distintos aspectos dándose bandazos, y esto tiene un costo elevado. Muy bien. Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis del economista Daniel Marx sobre los temas más importantes en materia económica de los últimos días, en particular justamente el aumento de la tasa de interés del Banco Central que genera interrogantes de cara al futuro. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.